El trabajo está realizado por Marta, María, Cristina, Aida, Raquel. Carmen. Tabú es un concepto usado para referirse a todo aquello que según la sociedad se considera prohibido o un tema delicado. Esto desencadena cuando una práctica conjunta, hábito o gusto choca con los valores tradicionales de la población. Los principales temas tabú son la sexualidad o la religión. El tabú es un juego en el que el jugador tiene que describir una palabra sin poder decir las palabras prohibidas que vienen debajo de esta, haciendo sonar la bocina cuando esto suceda, buscando otras formas de explicarla para que el resto de jugadores la adivinen. Ahora explicaremos todo lo que conlleva el antes de la actividad. Nosotras, en primer lugar, lo que decidimos fue realizar el juego del tabú tal y como es el juego de mesa con sus mismas reglas. Después, lo que hicimos fue escoger las palabras y las cartas según la temática del día del libro, el nivel y la edad hacia los niños y niñas para los que iba a ir dirigido, que en este caso era el tercer ciclo de primaria. Por último, comenzamos el proceso de crear las cartas, que lo realizamos en conjunto, pero a la hora de sacarlas e imprimirlas se encargó Carmen, ya que le resultaba más sencillo. Realicé el diseño de las cartas cogiendo el ejemplo del propio juego, las pasé a un documento Canva y las imprimí diseñando el derecho y el revés una vez impresas, las plastifiqué, las recorté y las pegué para formar la propia carta, creando además un cartel con el título del juego. Vamos a hablar sobre cómo llevamos a cabo esta actividad. En primer lugar, pasamos a explicar el juego, de manera adaptada a ellos, ya que con el primer grupo pudimos ver cómo entre ellos se lo explicaban con otras palabras y lo entendían bien, como por ejemplo con la frase de hay que describir la palabra para adivinar la palabra tabú. Ellos decían que había que dar pistas para adivinarla. Por otra parte, nosotros realizamos 13 palabras para el juego del tabú, pero vimos como que 3 palabras de ellas eran más complicadas, por lo tanto tuvimos que retirar esas 3 palabras ya que no las habían estudiado aún en clase. También pudimos observar cómo los niños interactuaban entre ellos, es decir, cuando el grupo se conocía y se llevaban bien participaban mucho y era más ameno, pero cuando no eran amigos no participaban. Por tanto, nosotras en esos grupos animábamos más y estábamos más pendientes de que todos participaran. Antes de explicar el juego, establecimos unas normas, como hay que respetar el turno de palabra, tienen que salir todos y ya luego se puede repetir, no podéis levantarse o coger la bocina si no van a decir ninguna palabra. Cabe destacar que la bocina la pusimos en medio para que la cogiera el que fuese a decir la palabra tabú, ya que pudimos observar que modificando esta acción los niños se animaban más a participar. Por último, vamos a hablar del después de la experiencia. Tras haber realizado el juego tabú con los niños, hemos observado que dependiendo del grupo que pasara a jugar, encontrábamos diferentes dificultades. Es decir, había grupos que no tenían un vocabulario muy extenso o más allá del contexto escolar, ya que habían palabras que no sabían qué eran o incluso cómo poder explicarlas. Entonces, con eso nosotras aprendimos a adaptar nuestra forma de explicarla para que ellos la entendieran de manera más clara y concisa y con un vocabulario más adaptado a su nivel. Además, vimos que la presencia de la bocina para poder coger turno para hablar hacía que aumentara su atención a la hora de escuchar a sus compañeros para poder ser ellos los siguientes en hablar o jugar. También hemos aprendido que hay que ser un poco espontáneos en el juego, ya que había diferentes enfoques para poder explicar la palabra que tocaba y así no decir la palabra tabú. Por ejemplo, telenovela. Podían explicarla de forma de lo que ven mis abuelas por la tarde. Finalmente, nos sentimos muy agradecidas de estar allí, poder aprender de ellos y que ellos aprendieran de nosotras. Gracias por tu atención.